En esta sección nos toca ver los arreglos, o también conocidos como arrays, del tipo unidimensional. ¿Qué son los arreglos o arrays? Es un conjunto de elementos del mismo tipo de datos almacenados en memoria. Ojo, del mismo tipo de dato. Existen diferentes tipos de arreglos: los unidimensionales, los arrays, los bidimensionales, que son las matrices, y los tridimensionales. Veamos la imagen de la derecha. Todos en algún momento hemos utilizado Excel. De hecho, de cierta manera hemos trabajado sin darnos cuenta con los arreglos y las matrices. Como vemos en la primera fila, tenemos un arreglo que son colores: el azul, el blanco, el rojo, el amarillo y el negro. ¿Cuál es el tipo de datos de este arreglo? El tipo de dato vendría a ser una cadena de caracteres, o también conocido como string. En la siguiente fila tenemos un arreglo de calificaciones. ¿Cuál sería el tipo de dato de este arreglo? Me dirás, pero bueno, yo veo enteros, veo con punto decimal, no sé cuál es el tipo de dato. Si recordarás, en videos anteriores hemos visto, específicamente cuando hacíamos las operaciones aritméticas, y en especial había que tener cuidado con la división entera, les explicaba que había que hacer cierta especie de truquito o tip para evitar este problema de las divisiones enteras. Entonces, bueno, ahí explicaba que cuando definimos el tipo de arreglo, por ejemplo, en este caso el arreglo de tipo calificaciones, el tipo de dato que tenemos que asignarle es de un tipo flotante o double, es decir, que sepa el lenguaje que es de valores con punto decimal. Entonces, si nosotros le ponemos el tipo de dato flotante o doble, nosotros al colocar el 6 y el 9 y el 10 que tenemos en este arreglo, el lenguaje internamente lo interpreta como que si fuera 6.0, 9.0 y 10.0. Es decir, él sí lo ve como un número con parte decimal. Entonces básicamente eso era el pequeño truquito que era de hacer cuando veíamos operaciones aritméticas. Entonces, resumiendo, tenemos que declarar al tipo de arreglo como flotante o doble, no como entero, porque como entero sí hay números enteros, pero hay también números que son con parte decimal, entonces nos puede dar algún error. Por lo tanto, al nosotros solamente poner el tipo de arreglo con flotante o doble, ya el lenguaje, aunque nosotros veamos un número entero, internamente entiende que tiene su parte decimal. La tercera fila es un arreglo de vocales: A, E, I, O, U. ¿Cuál es el tipo de dato de este arreglo? Son caracteres, es decir, una sola letra: la A, la E, la I, la O y la U. Bien, los vectores o arreglos unidimensionales que estamos viendo en esta sección también se los llama lista o vector. Contienen un conjunto de variables del mismo tipo, como ya hemos visto aquí con esta imagen de Excel. Veamos ahora las formas de declarar los arreglos unidimensionales. Bien, para declarar un arreglo unidimensional necesitamos primero declarar el tipo de dato que va a almacenar el arreglo. Si queremos almacenar calificaciones de solo números enteros, entonces ponemos el tipo de dato int. Luego le vamos a poner el identificador o el nombre como le vamos a llamar al arreglo. Y finalmente colocamos entre corchetes la cantidad de elementos que va a tener el arreglo. En este caso va a ser un arreglo de 3 dimensiones, o su tamaño que va a permitir almacenar valores va a ser de 3 espacios, como tenemos en la imagen. Al ponerle el 3, le estamos diciendo al lenguaje C que reserve en memoria 3 espacios. Nosotros, al reservar 3 espacios, entramos a ver lo que se conoce los índices. Es decir, todo arreglo va a empezar con el índice 0, 1, 2, y si fuera de 4, entonces sería aquí 3. Y así sucesivamente, dependiendo del tamaño, pero siempre va a empezar con 0. Entonces aquí tenemos los 3 espacios con sus respectivos índices. Veamos ahora la asignación. ¿Cómo vamos a asignar estos valores
al arreglo. Lo hacemos mediante el identificador o el nombre que le dimos al arreglo, calificaciones. Anteriormente le dimos calificaciones. Y ponemos entre corchetes el índice que hace referencia al espacio donde quiero guardar. Como yo le pongo entre corchetes el 0, estoy diciendo que en el primer espacio grábame el número 10. Entonces, aquí va a guardar el número 10. Luego le digo calificaciones entre corchetes 1, es decir, que me grabe en la segunda posición del arreglo, el número 9. Y finalmente, en el índice 2, me va a guardar el número 8. Vemos otra forma de declarar y asignar valores en arreglos unidimensionales. Bien, ahora tenemos otro tipo de arreglo del tipo de carácter o char, llamado vocales, y tenemos entre corchetes, se supone que aquí debe ir el tamaño del arreglo. Pero ¿cuál es la particularidad de este caso? Es que el lenguaje entiende el tamaño o interpreta o sabe el tamaño del arreglo mediante lo que tiene a la derecha del igual, es decir, los valores que le vamos a asignar al arreglo. Entonces, el lenguaje necesita conocer cuáles son los valores que tiene el arreglo para definir su tamaño. Por eso ya no es necesario poner aquí el tamaño del arreglo, porque él ya lo intuye en base a los valores que tiene a la derecha, es decir, entre las llaves. Por lo tanto, internamente va a contar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces él va a decir que el tamaño del arreglo es de 5 elementos. Como tenemos en la segunda línea, es el mismo arreglo, solo que ya ha puesto el tamaño del arreglo, aunque no es necesario colocarlo porque, como mencioné, internamente ya interpreta en base a los valores que tiene el arreglo. ¿Cómo es la forma de leer los arreglos? Bien, aquí tenemos un arreglo llamado pesos. Y como vemos, no le hemos definido el tamaño porque ya el lenguaje lo va a interpretar en base a los valores que le hemos asignado. Tenemos un valor, 2 valores, 3 valores, 4 valores. Entonces él internamente va a colocar el tamaño del arreglo de 4 elementos. Entonces es un arreglo de tipo flotante, es decir, que tiene punto decimal. ¿Y cómo vamos a leer lo que está en el arreglo? Mediante un bucle for. Entonces, como ya hemos visto, la estructura característica de un bucle for es su variable de control inicial, su condición y su variable de incremento inicial. Entonces, empieza en 0 mientras i sea menor a 4, porque son 4 elementos, y tiene su variable de incremento. Va a incrementar el 0, 1, 2, 3, y cuando llegue a 4 ya no se cumple y terminaría el ciclo for. Pero como vemos que empieza en 0 y llega hasta 3, hemos recorrido 4 veces el bucle for, es decir, estamos recorriendo los 4 elementos. Entonces, luego imprimiría en pantalla pesos 2 puntos y aquí tenemos porcentaje punto 1f. ¿Qué quiere decir este punto 1f? Como ya hemos visto en los ejercicios, cuando veamos los tipos de datos flotantes, nosotros al ponerle el punto 1f le estamos diciendo que al valor que tiene el arreglo me muestre solo con un solo decimal. Por eso cuando lee esta instrucción me va a imprimir 34.5. Si yo pusiera solamente porcentaje f, en pantalla vería 34.5, 00000, algunos ceros a la derecha del 5. Así sería con cada uno: 32.1, 0000, 65.3, 000, 53.8, 0000. Por eso lo estamos como acotando, es decir, solo muéstrame un solo decimal a la derecha del punto. Si yo aquí pusiera punto 2f, me diría 34.50, 32.10, 65.30, 53.80. Entonces básicamente con el bucle for vamos a leer lo que contiene el arreglo. La manipulación de los arreglos. ¿Cómo vamos a manipular los arreglos? Supongamos el siguiente ejemplo: que queremos almacenar las edades de 4 personas en un arreglo. Empezamos declarando el tipo de dato del arreglo, de tipo entero, el identificador llamado edades, y entre corchetes tenemos el tamaño del arreglo. Aquí no podemos dejarle sin el tamaño,
porque no le estamos asignando los valores. Recuerden que cuando asignamos los valores, ahí sí podemos obviar este número 4. Pero como lo estamos declarando, el lenguaje necesita saber el tamaño del arreglo. Por lo tanto, tenemos que indicarle. Luego, con un bucle for, vamos a ir llenando este arreglo. Vamos a ir recorriendo, como vimos anteriormente, igual a 0 y menor a 4 y más. Con esto voy a recorrer 4 veces el bucle. Y a la vez, por cada vuelta le voy a preguntar, ingrese la edad de la persona. Este i más 1, como vale 0, al sumarle 1, me va a decir, ingrese la edad de la persona 1. Si yo no pongo este i más 1, me diría, ingrese la edad de la persona 0. Porque como vimos, los índices siempre empiezan en 0. Entonces, por eso hacemos, digamos que este pequeño tip, como para que se vea bonito en la consola o en la pantalla, que diga, ingrese la edad de la persona 1. No va a decir la edad de la persona 0. Entonces luego muestra este mensaje y luego es almacenado ese valor en el arreglo de esta forma. Porcentaje de, que es el tipo de dato, que es entero, el ampersand, y llamamos al identificador del arreglo, y entre corchetes ponemos el i. Este i es el que va a variar dependiendo de lo que empieza el valor inicial. Lo que empieza el valor inicial, que es 0. Entonces, como este i va a ir cambiando cada vez que el bucle, cada vez que termine estas líneas, el i va cambiando en 0, 1, 2 y 3. Entonces, por eso va a preguntar 4 veces, ingrese la edad de la persona 1, 2, 3 y 4. Y así mismo va a ir almacenando en la variable, en el arreglo de edades según el valor que tiene i, es decir, en la posición 0, 1, 2, 3. Y de esta forma llenamos el arreglo con un bucle for. Y así mismo, como ya vimos en la lectura de los arreglos, usamos un bucle for para recorrer el arreglo y mostrar las edades que han sido almacenadas en el arreglo. Entonces, aquí tenemos otra vez el i más 1, es para decir que la edad de la persona 1 es, y aquí mostramos el valor que tiene el arreglo de esta forma, edades, y entre corchetes la variable i, que es la que va a cambiar por el índice que tiene i igual a 0. Entonces, de esta forma hemos visto la manipulación de los arreglos.